Sol ya se había deslizado detrás del horizonte recortado de Barcelona cuando Sofía Valverde cerró finalmente su portátil a las 11:47 de la noche, el resplandor de la pantalla todavía quemando rectángulos blancos en sus retinas. 42 pisos por encima del Mediterráneo, su oficina en la esquina de la Torre Glories olía a café frío y al leve tan metálico del tóner de impresora. Afuera, las luces de la ciudad parpadeaban como un latido nervioso, pero dentro, el silencio era absoluto, salvo el zumbido bajo del aire acondicionado y el golpeteo suave e implacable de su propio pulso en los oídos. Acababa de cerrar la mayor fusión en la historia de Valverde y Asociados, un acuerdo de 420 millones de euros que devoraría a dos firmas logísticas rivales y escupiría un monopolio reluciente que se extendería desde Valencia hasta Rotterdam. La Junta había aplaudido, los analistas habían babeado, el retrato de su padre en la pared, severo, de cabello plateado, muerto hacía 12 años, parecía haber asentido en aprobación. Sin embargo, Sofía no sentía nada salvo el vacío familiar que llegaba tras cada victoria, como una habitación vaciada de muebles mientras el eco de la celebración aún resonaba. Apoyó la frente contra el cristal frío y observó cómo un ferry se arrastraba por el agua negra, su estela una delgada cicatriz blanca que desaparecía casi tan pronto como aparecía. En algún lugar del laberinto de su mente, una vocecita susurraba la misma frase que había susurrado cada noche durante 15 años: «Corre, Sofía, corre. Huye». Y ella huía del recuerdo del último aliento de su madre en un pasillo de hospital que olía a lejía y lirios, huía de la forma en que la mano de su hermano pequeño se aflojó en la suya el día en que el coche patinó en la curva mojada de la AP7, huía del silencio que se había posado sobre la villa familiar en Pedralbes como escarcha. Huía trabajando 18 horas al día, sin tomarse vacaciones de más de 48 horas, manteniendo su apartamento tan estéril como una suite de hotel para que ninguna esquina pudiera acumular polvo ni recuerdos. Esta noche, sin embargo, la voz sonaba diferente, cansada, casi divertida. ¿Y si en lugar de correr, te sentaras? ¿Y si, en vez de huir, te sentaras? Soltó una carcajada fuerte, un sonido agudo y quebradizo que la sobresaltó. ¿Sentarse con qué? ¿Con el pánico que le arañaba la garganta a las 3 de la madrugada? ¿Con el peso fantasma de la mano de un niño que aún sentía escaparse? Apagó las luces, agarró su abrigo y salió de la oficina exactamente como siempre, los tacones resonando como un metrónomo que contaba los minutos hasta la próxima crisis. En el ascensor privado, captó su reflejo, pómulos afilados como para cortar cristal, ojos del color de la ceniza mojada, boca curvada en la media sonrisa que había perfeccionado para los inversores. Las puertas se abrieron al garaje subterráneo, y caminó hacia su Audi e-tron, el único coche en una fila de plazas reservadas. El motor ronroneó al despertar, y condujo por la rampa hacia la noche, las luces de neón de la ciudad deslizándose por el parabrisas como lluvia coloreada. En el primer semáforo en rojo de la avinguda Diagonal, notó el temblor en sus manos, diminuto, casi imperceptible, pero suficiente para hacer vibrar el volante. Apretó con más fuerza. Ahora no. El semáforo se puso en verde. Aceleró. Y entonces, sin aviso, el temblor se convirtió en una ola, rodando desde sus dedos hasta los hombros y la base del cráneo, y el mundo se inclinó. La carretera adelante se desenfocó, los claxones de otros coches sonaban bajo el agua. Se apartó con un tirón que raspó el bordillo, puso el coche en parking y se quedó jadeando, con las palmas presionadas contra los ojos como si pudiera empujar la oscuridad de vuelta adentro. Cuando el episodio pasó, sudaba a través de su blusa de seda, y el reloj del salpicadero marcaba las 12:03 de la madrugada. Nunca había tenido un ataque de pánico mientras conducía. Nunca había tenido uno en absoluto, no oficialmente, solo episodios de estrés, los llamaba su médico, recetando píldoras azules diminutas que ella tiraba por el inodoro porque la debilidad no era una opción. Esta noche se sentía diferente. Esta noche el miedo tenía peso, textura, casi una voz. Reinició el motor y condujo a casa en piloto automático, la ruta memorizada desde la universidad, diagonal hasta Travesera de Gracia, izquierda en Enrique Granados, al garaje subterráneo de su edificio en el Example. El conserje asintió, ella asintió de vuelta sin verlo.
En el ascensor con espejos, parecía una extraña, pálida, ojos rodeados de rímel corrido, cabello escapando de su moño en rizos húmedos. La puerta del apartamento se cerró con un clic tras ella, y el silencio irrumpió, más denso que cualquier sala de juntas. Se quitó los tacones de una patada, sirvió una copa de albariño que no probó, y se paró frente a la ventana del suelo al techo que daba al patio interior donde crecía un solo naranjo en una maceta de hormigón. El árbol era su única concesión a la suavidad, ella misma lo regaba cada domingo por la mañana, un ritual que realizaba en silencio porque hablarle a las plantas le parecía ridículo para una mujer que negociaba en 3 idiomas. Esta noche las hojas parecían negras contra las luces de seguridad. Dejó la copa intacta y habló a la habitación vacía, su voz oxidada por el desuso. De acuerdo. Seu. De acuerdo. Siéntate. Sacó una de las sillas cromadas del comedor, se sentó y juntó las manos sobre la mesa como una niña esperando castigo. No pasó nada. La nevera zumbaba. Una sirena aullaba en algún lugar muy abajo. Volvió a reír, esta vez más suave, casi un suspiro. ¿Qué vals de mí? ¿Qué quieres de mí? La pregunta quedó suspendida en el aire, absurda e íntima. Y entonces, imposiblemente, la silla de enfrente raspó contra el suelo de mármol. Se quedó helada. El sonido volvió, lento, deliberado. Cuando se obligó a mirar, la silla estaba retirada, y algo estaba sentado en ella. No una persona, no exactamente. Tenía su altura, su postura, pero sus bordes temblaban como el calor sobre el asfalto. Su rostro era un vacío donde deberían estar los rasgos, pero reconoció la inclinación de la cabeza, la forma en que apoyaba la barbilla en los dedos entrelazados, su propio tic nervioso durante las videoconferencias. La cosa llevaba un traje a medida del color de nubes de tormenta, y cuando habló, la voz era la suya, pero ralentizada, como si la arrastraran sobre grava. Buenas tardes, Sofía. Finalmente Stroem. Buenas noches, Sofía. Por fin nos encontramos. Su primer instinto fue huir, correr hacia la puerta, gritar al conserje, llamar a una ambulancia. Pero sus piernas no se movían. La copa de vino temblaba sobre la mesa aunque no la había tocado. La figura se inclinó hacia adelante. Tranquil, no et faré mal. No m'es vull parlar. Cálmate. No te haré daño. Solo quiero hablar. Encontró su voz, delgada y quebrada. No eres real. Define real, dijo, y el vacío donde debería estar la boca se curvó en algo parecido a una sonrisa. He sido real cada vez que tu corazón intentó abrirse paso a través de tus costillas a 30.000 pies. Real cuando cancelaste tu luna de miel porque un proveedor en Sensen amenazó con irse. Real cuando estuviste junto a la tumba de tu hermano y no pudiste llorar porque las lágrimas habrían significado parar. El aliento de Sofía se cortó. ¿Qué eres? Soy lo que has estado huyendo desde que tenías 19 años. Llámame miedo si necesitas un nombre. ¿O no? Los nombres son para cosas que puedes archivar. Hizo un gesto hacia la botella. ¿Te importa si me sirvo una copa? Cortesía, ya sabes. Antes de que pudiera responder, la botella se elevó, se inclinó y llenó una segunda copa que no había estado allí un momento antes. El líquido brillaba tenuemente, como luz de luna atrapada en ámbar. Miedo levantó la copa en un brindis simulado. Por fusiones y milagros. Sofía observó, fascinada a pesar de sí misma, mientras la figura bebía. No puedes beber. ¿Tú eres un constructo de tu amígdala en sobremarcha? Sí. Pero los constructos tienen modales. Dejó la copa. No perdamos tiempo en ontología. Invitaste a sentarme. Aquí estoy. Pregunta. La pregunta estalló antes de que pudiera detenerla. ¿Por qué no me dejas en paz? Miedo ladeó la cabeza. ¿Por qué sigues alimentándome? Cada plazo que adelantas, cada relación que terminas con un mensaje, cada noche que duermes 4 horas para leer un informe más, delicioso. Engordo con tu agotamiento. Las manos de Sofía se cerraron en puños. Tengo que hacerlo. Sí paró,
si paras, el mundo descubre que eres humana. El fantasma de tu padre deja de asentir. La junta huele sangre. La voz de tu madre, cuídate, filla meva, finalmente te alcanza, y tienes que admitir que no lo hiciste. La voz de la figura se suavizó, casi tierna. Construiste un imperio sobre la promesa de que control iguala seguridad. Pero el control es solo miedo con traje de poder. Quería discutir, enumerar flujos de ingresos y cuotas de mercado, pero las palabras se atascaron. En cambio, se oyó susurrar, no sé hacer otra cosa. Miedo se echó hacia atrás. Entonces empecemos por lo pequeño. Dime una cosa que temes que pase si reduces la velocidad. El silencio se alargó. Afuera, el naranjo se agitó aunque no había viento. Finalmente, que recordaré cómo se sintió sostener la mano de Luca mientras las máquinas pitaban cada vez más lento. Que tendré que admitir que elegí una conferencia en Singapur antes que su 10º cumpleaños. Que veré la cara de mamá cuando el médico dijo, sentó, y me daré cuenta de que no estuve allí porque estaba cerrando un trato en Madrid. Su voz se quebró en la última palabra. Miedo guardó silencio un largo rato. Luego, bien. La memoria es la puerta. Camina por ella conmigo. Extendió una mano, no carne, pero lo bastante sólida para que, cuando Sofía dudó y luego colocó sus dedos contra ella, sintiera calor, como sol sobre piedra. La habitación se disolvió. Tenía 8 años otra vez, descalza sobre el suelo de terrazo de la villa en Pedralbes, el aire denso de jazmín y la sal de la paella de su madre cociéndose en la estufa. Luca, 5 años, desdentado, rizos pegados a la frente, la tiraba hacia el jardín. Vinga, Sophie, les formigues fan una guerra, vamos, las hormigas están en guerra. Lo siguió, riendo, mientras él señalaba 2 filas de hormigas cargando migas como banderas. Su madre observaba desde el balcón, delantal ondeando, cantando, Mediterráneo, desafinada. El sol era una moneda pegada al cielo, y el tiempo parecía infinito. Luego la escena cambió, mismo jardín, pero la luz era errónea, morada magullada. Tenía 19 años, de vuelta de la universidad un fin de semana, discutiendo con su padre sobre derecho versus el negocio familiar. Luca, ahora 16, flaco y sarcástico, ponía los ojos en blanco desde el borde de la piscina. Deixala, papá. Quiere salvar el mundo con hojas de cálculo. El infarto de su padre llegó 6 meses después. El jardín apareció de nuevo, vacío salvo por el naranjo, más pequeño entonces, recién plantado el día en que Lucas sacó su licencia de conducir. Sofía estaba bajo la mañana del accidente, teléfono en la oreja, negociando un contrato de carga mientras Lucas aceleraba el nuevo BMW en la entrada. ¿Vuelvo para el almuerzo?, gritó. Guárdame paella. Ella saludó sin mirar. Las hojas del árbol se emborronaron mientras lágrimas llenaban sus ojos. La voz de miedo flotaba a su lado, suave. No lo mataste, Sofía. Un charco de aceite y un instante de distracción lo hicieron. Pero te condenaste a ti misma de todos modos. El jardín se desvaneció, y estaba en el pasillo del hospital, luces fluorescentes zumbando como moscas atrapadas. Su madre sentada en la silla de plástico, cuentas de rosario clicando, rostro colapsado hacia adentro. Sofía llegó directamente del aeropuerto, maleta aún en mano, el contrato firmado en la ausencia sin sangre de Luca. Había querido decir, perdóname, pero las palabras nunca llegaron. En cambio prometió a su madre, me ocuparé de todo. Y lo había hecho, vendió la villa, pagó las deudas, convirtió a Valverde y asociados en un coloso. Control como penitencia. El pasillo se disolvió, y estaba de vuelta en la mesa del comedor, la mano de miedo aún en la suya. Sus mejillas estaban mojadas. La figura la soltó con suavidad. Primer plato servido, ¿cómo te sientes? Se limpió la cara con el talón de la mano. Como si hubiera estado conteniendo la respiración durante 15 años. ¿Y ahora? Como si pudiera exhalar. Pero todavía tengo miedo. Miedo asintió. Bien. El miedo no es el enemigo, la parálisis sí, pedimos el plato principal.
Chascó los dedos, y la mesa se alargó imposiblemente, estirándose en un salón de banquetes iluminado por lámparas de cristal de mar. Aparecieron platos, paella reluciente de azafrán, escalivada brillando con aceite de oliva, crema catalana temblando bajo azúcar quemado. Pero los invitados eran recuerdos, su madre riendo, Lucas sacando la lengua por un churro robado, su padre enseñándole a montar en bicicleta en la rambla del Poblenou. No hablaban, simplemente existían, cálidos y respirando. El pecho de Sofía dolía con una dulzura que había olvidado que era posible. Alcanzó la mano de su madre y sintió dedos callosos apretar de vuelta. Cuando miró arriba, Miedo la observaba, su rostro vacío más suave ahora, casi humano. Esto es lo que encerraste para que yo no lo encontrara. La alegría es inflamable, sí, pero también lo es el duelo. No puedes tener una sin arriesgar la otra. El banquete se desvaneció, dejando solo a los dos y el aroma de azahar. La voz de Sofía era firme. ¿Qué pasa si te dejo quedarte? Me convierto en pasajero, no en conductor. Seguirás sintiéndome, antes de una presentación, en un vuelo turbulento, pero seré un recordatorio, no un carcelero. Y a veces, Miedo se encogió de hombros, un gesto curiosamente humano, a veces estaré callado. Lo consideró. El reloj en la pared marcaba las 3:17 de la madrugada. En 4 horas tenía una reunión de desayuno con el consorcio holandés. Por primera vez, el pensamiento no encendió pánico. Una condición, dijo. Te sientas a la mesa, pero no eliges el menú. La risa de Miedo fue baja, sorprendida. Trato. Levantó su copa. Por la nueva dirección. Chocaron, y el sonido fue porcelana real contra cristal real. El amanecer encontró a Sofía en el balcón, descalza, regando el naranjo mientras la ciudad se removía abajo. Las hojas estaban brillantes de rocío, y una sola flor se había abierto durante la noche, su aroma embriagador. Llevaba la blusa de ayer desabotonada sobre pantalones de yoga, el cabello recogido con un lápiz. Su teléfono vibró, su asistente, frenética, los holandeses habían adelantado la reunión a las 7 de la mañana. Sofía escribió, 9:30. Traigo churros. Pulsó enviar, el corazón aleteando, pero el aleteo era emoción, no temor. Miedo se sentó en la esquina de su visión, una sombra con ojos amables. Primera prueba, murmuró. Ella sonrió. Lo tenemos. Dentro, se duchó, eligió un vestido rojo que no había llevado desde el funeral de Luca, demasiado brillante, pensó entonces, y salió del apartamento sin revisar el correo. En la calle, el aire de noviembre era fresco, cargado del olor a pan recién horneado del forn de la esquina. Compró un cono de papel con churros aún chisporroteando el aceite, y cuando el vendedor dijo, «Bon día, guapa», respondió en catalán sin pensar. Los ejecutivos holandeses ya estaban en la cafetería cuando llegó, corbatas aflojadas, con jet lag. Deslizó los churros por la mesa. Primero comemos. Luego conquistamos Europa. Rieron, sorprendidos, y durante las siguientes 2 horas negoció con una soltura que no sabía que poseía, cediendo en aranceles, ganando en plazos, soltando un chiste sobre el clima flamenco que hizo que el director financiero escupiera café. A las 11 de la mañana el acuerdo era mejor que antes, y no había sentido ni una vez la vieja estrangulación en el pecho. Miedo le dio un pulgar arriba desde el reflejo en la ventana. Esa tarde hizo algo radical, apagó su teléfono y caminó hasta la playa. El mar de noviembre era de color gris pistola, las olas colapsando con un siseo. Se quitó los zapatos, enrolló los pantalones y vadeó hasta que el frío la despertó de golpe. Una gaviota aterrizó cerca, mirando el envoltorio de los churros. Rompió un trozo y lo lanzó, el pájaro lo atrapó en el aire. La risa brotó de ella, oxidada pero real. Miedo se sentó con las piernas cruzadas en la arena, construyendo un castillo torcido. «Eres terrible con los fosos», gritó ella. «Práctica», dijo, y palmeó la arena a su lado. Se sentó. El sol se hundió, pintando el cielo del color de higos maduros. Por primera vez en años, lloró,
no el duelo de ojos secos de las salas de juntas, sino el desordenado, mocoso, que te deja hueca y nueva. Cuando se levantó, la marea había borrado su castillo, pero la arena estaba lisa, lista para mañana. Los meses se deslizaron como páginas de un libro que finalmente leía en lugar de hojear. Contrató a una adjunta, Clara, 29, feroz y sin miedo a decir no, y delegó lo suficiente para que los viernes terminaran a las 3 de la tarde. Tomó una semana en Menorca, sola, caminando senderos de acantilados hasta que le ardían las pantorrillas y la única voz en su cabeza era el viento. Visitó la tumba de su madre con un ramo de azahar y habló en voz alta, «Et vaig fallar, pero ahora intento vivir per dos». Te fallé, pero ahora intento vivir por las dos. En el aniversario de la muerte de Luca, organizó una cena, no un velatorio, sino una celebración. Cocinó su paella favorita, quemó el socarrate exactamente como a él le gustaba, e invitó a los primos que habían dejado de hablar tras el testamento. Contaron historias hasta el amanecer, Luca robando la cabra del vecino, Luca convenciendo al cura de que estaba destinado a la Fórmula 1. La risa sacudió las vigas. Miedo se sentó al pie de la mesa, invisible para todos los demás, alzando una copa de vino invisible. Algunas noches el miedo aún llegaba, antes de un discurso en Bruselas, durante turbulencias sobre los Alpes, pero ahora llegaba como un golpe, no como un ariete. Respiraba, lo nombraba, hola, Bellamik, y preguntaba qué necesitaba. Normalmente la respuesta era simple, agua, un paseo, un mensaje a Clara diciendo, confío en ti. El imperio no se derrumbó, creció, pero con márgenes para errores, para sabaticales, para el becario que pintaba murales en el vestíbulo. Sofía pintó también, óleos, paisajes marinos torpes que colgaban torcidos en su oficina. Los inversores alzaron cejas, las ganancias subieron de todos modos. Un año después de la noche en que Miedo retiró una silla, Sofía estaba en el mismo balcón al atardecer, el naranjo ahora cargado de fruta. Sostenía una naranja pequeña e imperfecta en la palma, su piel moteada pero cálida. Miedo se apoyaba en la barandilla, menos sombra ahora, más compañero. ¿Recuerdas cuando pensabas que parar te mataría?, preguntó. Hizo rodar la naranja entre sus dedos. Me equivoqué en muchas cosas. Y acertaste en una, me invitaste a la mesa. Eso requirió valor. Sonrió, apretó la naranja contra su nariz, inhaló. Quédate mientras seas útil. Miedo rió. ¿Nunca fui yo el que necesitaba ser desalojado? Abajo, Barcelona palpitaba, motos zigzagueando, parejas discutiendo en las esquinas, un músico callejero sacando, la viernes en roce, de una guitarra maltrecha. Sofía mordió la naranja. El jugo corrió por su barbilla, dulce y punzante. No se lo limpió. En algún lugar dentro, una chica de 19 años que una vez prometió ocuparse de todo finalmente dejó su armadura. Las luces de la ciudad se encendieron, una por una, y por primera vez en 15 años, Sofía Valverde estaba exactamente donde quería estar, en la mesa, sin miedo, con espacio para quien, o lo que, llamara después.